StreetTubers, hoy les presento un recopilatorio de 5 cestas o canastas para la ropa sucia. Yo les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a todos estos vídeos por completo, porque esto es un recopilatorio como ya les dije. Aunque les voy a ir explicando de todas formas. En esta ocasión vamos a hacer una cesta de ropa sucia a partir de una caja de papel. Digo, una caja de cartón, perdón. Y entonces lo que vamos a hacer a esta caja es darle cartapesta. Ustedes pueden darle entre 1, 2, 3, 4 capas de cartapesta. Bueno, a la parte de abajo solamente. Y también tienen que darle cartapesta a la parte de arriba, a la boca. Y entonces lo que vamos a hacer es esta cesta de la ropa sucia con trenzas de papel, que también les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Van a tener el enlace a cómo se hacen las trenzas de papel, así es que por favor pásense por allí los que quieran aprender a hacer de una forma fácil las trenzas de papel. Pues se pueden pasar por allí por el enlace en la descripción del vídeo, les recuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a pegar trenzas. Yo me gusta trabajar con pegamento. Como ustedes observan en el vídeo, he cubierto toda la caja de cartón con pegamento, y como ustedes observan también, yo le dejé la tapa a la caja, la cual también le di una capa de cartapesta. También le di una capa de cartapesta por dentro, como ustedes observan. Y nada, lo que vamos a hacer es cubrir toda nuestra cesta, tanto la tapa como la cesta, con las trenzas de papel, como ustedes ven que lo estoy haciendo en el vídeo. Y una vez que hemos terminado, bueno, como ustedes observan, yo estoy dando una capa de cartapesta a la tapa, pero se le estoy dando pues muy superficialmente, porque es que si no luego no cierra. Así como ustedes están observando que va en el vídeo. Y como les digo, les vuelvo a repetir, en la descripción del vídeo van a tener el enlace a cómo se hacen las trenzas de papel. Además, recuerden pasar por mi canal Cuéntame tu historia, que yo tengo un canal que se llama Cuéntame tu historia. Les voy a dejar en la descripción del vídeo también el enlace a este vídeo. Y bueno, una vez que se ha secado, lo siguiente que vamos a hacer es pintar. Yo he dado una capa de una pintura verde de base, y luego estoy dando una capa que yo mezclé, un verde, no recuerdo con qué tono fue, pero es un color así como gris que he dado. Y una vez que se ha secado, lo que he hecho es dar pinceles secos de verde también, así como ustedes observan que se ve en el vídeo. Recuerden pasar por mi canal también Manual y Arte. Recuerden que el pincel seco para las trenzas de papel no es necesario que descarguemos demasiado el pincel. Y después que hemos dado esta capa de, bueno, estos pincel seco, bueno, yo le di primero de verde y luego di un amarillo así ocre bastante intenso. Y luego después de eso lo que vamos a hacer es dar 2 capas de barniz acrílico para proteger nuestra cesta. Esta cesta la tengo yo todavía en casa. Tiene alrededor de 6 años y solamente se le ha quitado la tapa. Está muy bien. Así es que les invito a que hagan este trabajo. Bien, StreetTuber, en esta ocasión vamos a hacer una cesta a partir de papel torcido. Y también he utilizado trenzas de papel. Entonces, esta cesta yo la he hecho a partir de cero. Es decir, que no había una caja, sino que yo la formé. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar 2 círculos del tamaño del ancho que nosotros queremos nuestra cesta. Le vamos a dar una capa de cartapesta, como lo he hecho yo. Y después lo que vamos a hacer es formar nuestra cesta con papel torcido. En la descripción del vídeo también les voy a dejar el enlace a cómo se hace el papel torcido. Y lo que vamos a hacer es, en esta ocasión sí que vamos a utilizar la pistola de silicona. Vamos a ir poniendo papel torcido bastante grueso, uno encima del otro, así como ustedes observan. Y como les digo, si quieren ver el vídeo por completo, solamente tienen que cliquear en el enlace que está debajo. Y una vez que lo hemos hecho, para darle fuerza a esto, yo cuando he hecho una parte, hay que hacerlo así, primero tenemos que hacer una parte y luego vamos a cubrir con papel por dentro, solo por dentro, para reforzar. Esto es para dar fuerza. Podemos dar 1 o 2 capas de cartapesta, pero si vamos a dar 2 capas, tenemos que esperar que se seque y tenemos que tratar de ir poniendo
el papel torcido uno encima del otro, porque si lo ponemos un poco más ancho se va a ir anchando la cesta, y si lo ponemos mucho más adentro se va poniendo más estrecha. Así es que nada, lo que tenemos que hacer es esto que yo estoy haciendo, poniéndolo encima. Entonces, como ustedes observan, también les he hecho una asa. No estoy dando mucho detalle de cómo se hace porque, como les dije en la descripción del vídeo, les voy a dejar el enlace a cómo se hace en esta cesta de una forma más lenta, más pausada. Y como ustedes ven, pues la cesta queda bastante reforzada, las asas también, las que les he hecho, y todo con papel torcido. Esta cesta yo se la regalé a mi hija y la verdad es que tiene ya su cuantos añitos con ella. Y una vez que ya hemos terminado de cubrir todo, recuerden que tenemos que cubrir todo con papel torcido. Luego le vamos a poner unas trenzas decorativas, unas trenzas de papel bastante gruesas, así como ustedes están observando que yo lo he hecho. Este negro que ustedes ven ahí, esto es que la puse al lado de la estufa para que se seque, esto de calefacción, ¿no? Y se me quemó. Luego vamos a hacer una tapa, la vamos a cortar del mismo ancho de nuestra cesta, de lo que hicimos el círculo, ¿no? Y vamos a cubrirla también con trenzas. En esta ocasión es con trenza, no con papel torcido, pero si ustedes quieren pueden cubrirla con trenza. Digo, con papel torcido. Y después también tenemos que cubrir todo por dentro, todo el resto que hemos hecho, y vamos a pintar. Yo he pintado de gris, ¿vale? Yo lo he pintado de gris y luego estoy dando unos pinceles secos con un azul. El gris que yo he usado, creo, no estoy segura, creo que lo he mezclado con un azul. Y lo que estoy haciendo es hacerle como un degradado a la cesta, poniéndola más clara arriba y más oscura abajo. Es decir, que los pinceles secos que he dado ha sido con unos pinceles secos más oscuros arriba y voy aclarando. Nada, esta es la cesta. Bien, en esta ocasión vamos a hacer otra cesta. Esta cesta es ancha pero bajita, como ustedes observan, y es muy bonita. Se van a sorprender los materiales que hemos utilizado. Lo primero que vamos a hacer será cortar unos círculos de cartón, así como ustedes observan. Y si quieren pueden reforzar estos círculos haciendo dos. Pero también tenemos que coger el ancho de lo que es el círculo, toda la extensión, porque vamos a cortar un cartón, así como ustedes observan, que sea de ese mismo ancho, porque vamos a hacer la cesta de cartón. En principio haremos una cesta de cartón. Y lo vamos a ir pegando. El cartón que hemos cortado tiene que ser un cartón flexible. Vamos a cortarlo y lo vamos a pegar así en la cesta, como ustedes observan. Aunque les confieso que en esta ocasión lo que les estoy mostrando no es la cesta tan ancha que hice en realidad. Esta ha quedado más ancha y más larga de la que yo usé. Ahora sí que estoy mostrándole la que hice en realidad. Le vamos a dar entre 2, 3, 4 capas de cartapesta, como ustedes observan. Y lo que yo estoy utilizando para decorar esta cesta son cortezas de árboles, como ustedes ven. Y le estoy pegando con pegamento, porque como la corteza de árbol es lo mismo que madera, con el pegamento vale. Y como ven, estoy dando aquí cartapesta, porque ustedes saben que la cartapesta ayuda muchísimo a reforzar estas cestas. Y cuando ustedes no puedan dar cartapesta, pueden dar esta cartapesta a la que yo llamo cartapesta fácil, que es arrugando el papel. Y luego, como ustedes observan, para que no se me muevan cada una de las cortezas de árboles que he cortado, le estoy colocando servilleta. Esto es para que, bueno, como ustedes ven, no pierde la forma. Así que podemos colocarle servilleta o cualquier papel fino. Luego lo he pintado de gris. Y luego le voy a dar unos pinceles secos de un color así como un salmón claro. Es que no recuerdo cuál fue la pintura que utilicé aquí. Pero como ustedes ven, estoy mezclando dos colores. Creo que es un marrón, un afgano. Y estoy mezclando así colores. Como les dije en la descripción del vídeo, van a tener el enlace a cómo se hace esta canasta, esta cesta. Solamente tienen que pasarse por allí para ver cómo se hace con más detalle. Recuerden también que tenemos que dar nuestra capa de barniz acrílico para proteger. Y aquí tenemos la cesta. Esta se la regalé yo a una amiga mía. Es una cesta muy bonita y además muy económica, muy decorativa y facilísima de hacer. Bien, StreetTuber, en esta ocasión vamos a hacer esta preciosa cesta que tiene más de 3 millones de visitas, casi 4. Así es que ha gustado mucho, así que si les interesa pasen por el vídeo. Lo primero que vamos a hacer son tubitos de papel. En esta ocasión yo estoy haciendo unos tubitos de papel con unas revistas que hay aquí de publicidad. Yo les recomiendo que utilicen un papel estándar, es decir, si van a utilizar
periódico, que sea siempre periódico, papel de periódico, no varíen porque si no el tamaño de su tubito puede variar y para formar esto puede pues ponerse, o sea, para formar la cesta luego puede dar muchísimo trabajo, inconvenientes. Entonces lo que vamos a hacer son los tubitos de papel y luego vamos a formar unos cuadraditos o rectángulos con un esmalte o cualquier cosa que ustedes tengan circular. Para unir cada uno de estos cachos podemos utilizar publicidad de estos o de los tickets de compra, ¿no? O podemos hacerlo como lo estoy haciendo yo en el vídeo, cortar uno y otro así. Para unir cada uno de los rectángulos lo que vamos a hacer es ponerle primero un poquito de pegamento entre uno y otro y luego con los cachitos esto que hemos cortado vamos como a unirlo, como a atarlo, pero siempre utilizando pegamento. Yo les recomiendo que por favor no utilicen silicona caliente porque es muy engorroso y además es muy sucio de trabajar. Y después vamos a unir así líneas, creo que son 6 que utilicé en este caso. Vamos a unir líneas de 6 y vamos a ir uniendo uno con otro así. Vamos a, si quieren pueden hacerlo de tira en tira, si quieren pueden formar una tira y luego le van colocando los tubitos. Como ustedes lo vean más fácil. Van uniendo tubitos, o sea, los rectángulos o los cuadrados que ustedes hagan, lo van uniendo, lo van atando, ya sea con las hojitas de publicidad que son más fácil de trabajar o con tubitos de papel, o que ustedes que lo partan en dos y luego con eso hacen pues para unir. Tiene que tener siempre una punta plana para que se pueda unir bien y no se levante. Y como esto vamos a hacer 4 y además vamos a hacer un fondo. Bueno, a una de ellas yo le dejé un hueco porque serán las asas, ¿no? Y vamos a hacer un fondo y una tapa. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la medida, a ver si está todo bien, todo perfecto. Y luego vamos a unir lo que es el fondo de una de las bases, así como ustedes observan que estoy haciendo yo en el vídeo. Así como ustedes observan. Si quieren pueden utilizar un tubito de papel que sea un poquito más largo, porque como en este caso vamos a unir 2 tubitos de papel de una forma distinta. Esta cesta la verdad es que está bastante reforzada, tiene como 7 años y la tiene todavía mi hija, por si me preguntan. Es de papel, lo que no hay que hacer es mojarla, pero como es una cesta para la ropa sucia, no necesita que le pongas ropa mojada. Lo digo porque me lo han preguntado, por favor, en el papel, aunque esté reforzado, no se puede utilizar ropa mojada. Y yo recomiendo que antes de unir, ustedes pinten, porque es que luego si no es muy difícil. Yo lo hice así, era mi primera cesta que había hecho de este estilo, y la verdad que me resultó un poco difícil el hecho de luego pintar. Pueden pintar todo, primero todas las piezas y luego unir. Entonces nada, luego yo le uní la tapa, así como ustedes observan. La pinté de azul, le puse un azul primero intenso. O sea, yo le di una base de azul claro primero, pero luego le di un intenso. Y lo que hice fue darle pinceles secos de un azul más claro. Luego le hice las asas de esta manera, o la asa de esta manera. Simplemente introduje 2 tubitos de papel por dentro de los rectángulos, así como ustedes observan, y fui uniendo con otro, que no lo recomiendo mucho porque esta asa se quitó. Entonces, si ustedes quieren hacer esto, háganla con más tiritas de papel, pueden coger 4, 6 y le atan 1 o 2 tubitos de papel así para envolver y además para que se vea más bonita, así como ustedes observan. Le damos 2 capas de barniz acrílico para conservar y tenemos nuestra cesta. Como les dije, esta cesta está en mi casa, la tiene mi hija más pequeña y tiene 3 años. 3 años no, perdón, tiene como 7 u 8 años. Lo que ustedes ven que tiene este vídeo subido, más o menos. Un poquito menos, un poquito más, perdón, porque el vídeo yo lo subí después de hacer la cesta. Y así es como queda. Bien, Striptuber, en esta ocasión vamos a hacer esta preciosa cesta que ustedes ven aquí. Está hecha de cartón y además he utilizado tela. Esta cesta se la hice yo a mi hija, yo lo estoy diciendo porque sé que hay muchas personas que piensan que son para tirar. Esta cesta se la hice yo a mi hija y todavía ella la tiene y hacen de esto, no sé si serán 5 o 6 años, es que no recuerdo bien, pero tienen ya sus añitos, y es de cartón y tela. Y bueno, yo la pinté con este color, pero ustedes la pueden pintar con el color que ustedes quieran.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es un círculo de cartón, el cual del ancho que nosotros queremos nuestra cesta. Yo he utilizado este cubo para hacerlo como base. Una vez que lo tenemos, lo recortamos y vamos a utilizar un cartón que sea de la misma dimensión de nuestro círculo, ¿vale? Lo que vamos a hacer con esto es, si quieren primero lo pueden pegar, primero hacen así como pegarlo así con un poquito de tira pegante, de cinta pegante, ¿no? Y luego lo pueden pegar con pegamento, como hice yo, que es una barbaridad. O si quieren, para mejor, para su salud, para la salud de su paciencia, lo pegan con silicón caliente, ¿vale? Que yo creo que es más fácil. Porque como le van a dar cartapesta, no pasa nada, no pasa nada. Yo lo hice así, hasta me quemé, como ustedes ven en el vídeo. Y bueno, a mí no me gusta mucho utilizar la cinta esta porque luego la cartapesta, pues, como les dije, no coge bien. Pero bueno, esto fue cuando yo empecé en los primeros años, entonces claro, nada, luego le vamos a dar cartapesta. Yo les recomiendo que si ustedes quieren que su cesta sea duradera en el tiempo, le den entre 3, 4 o 5 capas de cartapesta. Pero si, pues, tampoco si le dan una sola por dentro y por fuera no pasa nada. Luego vamos a recortar un cubo, un círculo un poquito más ancho, con 1 centímetro o medio centímetro más ancho que el primer círculo que hicimos. Esto es para que sea la tapa, porque esta tapa va a ser de estas que son por fuera. Si fueran por dentro, con un tope, mejor. Entonces nada, vamos a cortar también una tira de cartón de unos aproximadamente 7 u 8 centímetros, como lo he hecho yo. Y forman así la tapa, como lo estoy haciendo yo. A esta tapa también le vamos a dar cartapesta. Y el borde que dejamos, este medio centímetro que damos, es para que la tapa pueda cerrar. Como ustedes observan, estoy dando cartapesta, yo le estoy dando con pegamento y agua, pero ustedes pueden utilizar perfectamente el engrudo casero. Y bueno, una vez que ya lo tengo así, lo que yo estoy haciendo es utilizar una camiseta. Entonces, nada, como ustedes observan, yo estoy presentando así la camiseta y también estoy utilizando unos alfileres, o también pueden ser de estos que son chinchetas, ¿no? Que se utilizan esto escolar, ¿no? Y ustedes pueden decorar con la forma que ustedes quieran, ¿no? Así como ustedes observan, es que vamos a verla, con la tela tiene un juego muy bonito para ustedes decorar. Ustedes pueden poner su imaginación a volar y pueden utilizar cualquier cosa para decorar, cualquier tela. Si es que ya saben, no tiren la tela. Vamos a utilizarla haciendo cestas para la ropa sucia o para decorar nuestras cestas. Así como ustedes observan que lo estoy haciendo yo. Recuerden que el enlace a estos vídeos por completo estarán en la descripción del vídeo. Por favor, pásense por allí. Recuerden pasar por mi canal Manual y Arte. La gente que no pasa por allí, por favor, Manual y Arte. Recuerden activar la campanita. Por favor, desactiven la campanita y actívenla otra vez para que YouTube le mande las notificaciones de cuando yo subo un vídeo, que parece que no lo está haciendo, por favor. Y nada, después que hacemos esto, lo que vamos a hacer es darle un agua de pegamento o de engrudo casero, así como ustedes observan. Y además estoy utilizando un encaje de cortina, así como ustedes observan, pegándola también con pegamento. Todo esto con pegamento. Lo estoy haciendo afuera. ¿Quién tuviera un patio ahora para poder hacer estas cosas? Es que no tengo un patio, por eso no hago manualidades grandes, ¿eh? Entonces, nada. Nada, una vez que ya he terminado, voy a decorar un poco la tapa, utilizando también encaje. ¿Vale? Que queda muy bonito. Lo único que después de pintarlo no me gustó, pero a su dueña le gustó, así es que lo dejé así. Al principio me gustaba, después no me gustaba. Entonces nada, decoramos así, a nuestra manera, a nuestro gusto. He pintado de morado. Y bueno, después de pintar, lo que voy a hacer es darle ahí unos pincelitos secos del mismo color que he utilizado con blanco. Así como ustedes observan, así miren, así mismo. Damos esos pincelitos secos y nuestra cesta va quedando así de maravilla, a nuestro gusto. Recuerden que una vez que terminamos de dar estos pinceles secos, vamos a dar también 2 capas de barniz acrílico. A la tapa lo que hice fue darle una pátina. Esto que ustedes ven que está más oscuro fue darle una pátina así bastante oscura para destacar un poco el lazo ese que tenía. Así como ustedes observan.
En la pátina no tenemos que pintar, no tenemos que dar barniz acrílico, ¿eh? Simplemente la damos y ya está. Y lo que estoy dando son unos trazos, hay un poquito de plata, creo que utilicé ahí algún tipo de dorado, no sé, algún color de eso. Pues ya les digo, en la descripción del vídeo tendrán todo para saber cómo se hace de forma detallada. Recuerden pasarse por ahí. Entonces miren, lo que estoy haciendo ahora también es darle aquí una pátina también a toda la cesta, que es aburridísimo eso, porque es muy grande. A mí me encanta pintar, pero bueno, esa era muy grande. Y nada, miren, aquí también le estoy dando aquí unos pincelitos secos de plata y me parece que algún doradito o un oro quemado, pero como les dije en la descripción del vídeo ustedes lo van a ver todo, cómo fue que lo hice. Y nada, aquí ya, bueno, casi tenemos la cesta, no sé, creo que aquí estoy dándole el barniz acrílico que les digo. Recuerden pasarse por mi canal, cuéntame tu historia, y por mi canal Manual y Arte, por favor, recuérdenlo. Creo que aquí lo que le estoy presentando es el barniz acrílico, que si no quieren darle barniz acrílico así, pueden darle barniz acrílico en spray. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden por favor decirme cuál de esta cesta le gusta más. Y por favor pónganme un corazón verde para yo saber que ustedes han visto el vídeo por completo. Un corazón verde. Recuerden ponerme ese corazón verde, y decirme su opinión de cuál de esta cesta le ha gustado más. El corazón verde es para yo saber que han visto el vídeo por completo. Recuerden activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo, regalarme ese me gusta de siempre y compartir el vídeo con al menos 5 personas. Gracias por su apoyo, un besito y nos vamos a ver en el próximo tutorial. Bye bye, no se olviden comentar.